Hola, en este video abordaremos el método de análisis DuPont. El sistema DuPont es un ratio financiero de gran utilidad, de los más importantes para el análisis del desempeño económico y laboral de la empresa, ya que combina los principales indicadores financieros con el propósito de determinar el nivel de eficiencia de la empresa. Integra o combina los principales indicadores para determinar cómo está utilizando la empresa sus activos, su capital de trabajo y el apalancamiento financiero. Estas tres variables son las responsables del crecimiento económico de una empresa, ya que la empresa obtiene sus recursos o bien de un buen margen de utilidad, es decir, del margen neto, de un uso eficiente de sus activos fijos, una rotación eficiente del activo, o también puede utilizar financiación para desarrollar sus operaciones, el apalancamiento financiero. Los tres componentes del análisis DuPont son margen neto, rotación del activo y apalancamiento. Cada uno de ellos, a su vez, tiene su propia fórmula. El margen neto lo obtenemos al dividir la utilidad neta entre ventas. La rotación del activo la obtenemos al dividir ventas entre activo total. Y el apalancamiento lo obtenemos de dividir activo total entre patrimonio. Recordemos que el margen neto es la rentabilidad que se obtiene con las ventas, es decir, empresas con una baja rotación pueden lograr alta rentabilidad si el margen con el que trabajan es grande. Sabemos que en el mercado existen productos que no tienen una alta rotación y que solo se venden uno a la semana o incluso uno al mes. Las empresas que venden este tipo de productos dependen en buena parte del margen de utilidad que les queda por cada venta. Si manejan un buen margen de utilidad, esto les permite ser empresas rentables sin vender una gran cantidad de unidades. Las empresas que utilizan este sistema, aunque podría decirse que tienen una buena rentabilidad, no están utilizando eficientemente sus activos ni el capital de trabajo, puesto que deben de tener un capital inmovilizado por un mayor tiempo, que son los inventarios que tienen demasiado tiempo en almacén. El segundo componente es la rotación del activo. La rotación del activo, recordemos que hay empresas que quizás no tengan un margen alto, pero que pueden obtener la rentabilidad gracias a la rotación de sus activos. La alta rotación va a compensar el margen menor. Es el caso contrario al primer componente. Es decir, aquí tenemos un menor margen, pero está compensado por la alta rotación de los productos. Es decir, están haciendo uso eficiente de sus activos. Un producto que solo tenga una utilidad del 5%, pero que tenga una rotación diaria, va a ser mucho más rentable que un producto que tiene un margen de utilidad del 20%, pero que su rotación es de una vez a la semana o incluso una vez al mes. El tercer componente es el apalancamiento. El apalancamiento, bueno, sabemos que la financiación de las empresas puede venir de recursos propios o por financiación ajena. Este apalancamiento lo que nos va a mostrar es la posibilidad que tiene la compañía de financiarse sin necesidad de emplear recursos propios. Para realizar el método DuPont utilizamos la siguiente fórmula: margen neto por rotación del activo por apalancamiento. Es decir, multiplicamos los tres componentes. Cada uno a su vez, recordemos que tiene su propia fórmula y lo que vamos a obtener como resultado al hacer la multiplicación de los tres componentes se le conoce como índice de rentabilidad DuPont. Con este índice podemos identificar la forma en cómo la empresa está obteniendo su rentabilidad, lo cual nos va a permitir identificar sus puntos fuertes o débiles. Vamos a ver si la rentabilidad la está obteniendo de las ventas, es decir, del margen neto, si es de la rotación de sus activos o del financiamiento por terceros. A continuación tenemos un ejemplo.
tenemos dos estados financieros, estado de resultados y balance general de una empresa. Y vamos únicamente a determinar el índice de rentabilidad DuPont utilizando la fórmula que ya habíamos mencionado, multiplicando margen neto por rotación del activo por apalancamiento. Vamos a desglosar cada una de las fórmulas. Iniciamos con margen neto. Recordemos que para obtener margen neto utilizamos la fórmula utilidad neta entre ventas. Localizamos utilidad neta en mi estado de resultados, ventas en mi estado de resultados y sustituimos. Para este caso tengo que mi margen neto queda de la siguiente manera: 90.000 entre 855.000. Mi margen neto es de 0.105. Continuamos con el segundo componente, que es la rotación del activo. Para la rotación del activo utilizo la fórmula ventas entre activo total. De igual manera, sustituyo con los datos de mis estados financieros. Rotación del activo es igual a ventas, 855.000, entre activo total. El activo lo localizo en mi balance general, es de 2.655.000. Mi rotación del activo queda entonces de 0.322. Y el último componente, el apalancamiento financiero, queda de la siguiente manera: activo total entre patrimonio, sustituimos con los datos de mis estados financieros y queda que mi apalancamiento es igual a activo total, que es 2.655.000, entre patrimonio. Recordemos que patrimonio es igual a capital, lo podemos encontrar de cualquier forma. Mi capital es de 1.325.000. Al realizar la división tengo un apalancamiento de 2.004. Ya que tengo mis tres componentes, únicamente sustituyo para poder realizar mi índice DuPont. Índice DuPont es igual a margen neto por rotación del activo por apalancamiento. Sustituyo con los resultados obtenidos anteriormente y tengo que en este caso mi índice DuPont quedaría 0.105 por 0.322 por 2.004. El resultado obtenido es 0.067. Como estamos hablando de índices, recordemos que cada que realizamos índices tenemos que multiplicarlo por 100 para que nos dé el porcentaje. Multiplico mi resultado por 100 y tengo que mi índice DuPont para esta empresa es de 6.775%. ¿Cómo le voy a dar lectura a esta cantidad? Bueno, según la información financiera trabajada, el índice DuPont de esta empresa nos da una rentabilidad de 6.775%, donde se puede observar que el rendimiento más importante viene del apalancamiento financiero. Si vemos las tres cantidades, la mayor es la del apalancamiento financiero. ¿Qué nos indica esto? Nos indica que la empresa está recurriendo en una importante medida a agentes externos para poder financiar sus operaciones. Al ser los otros dos cálculos independientes más bajos, se puede concluir que la empresa debería mejorar sus operaciones laborales y la rotación de sus activos para así aumentar sus márgenes y poder aumentar con ello el DuPont. Vamos a ver dos ejemplos más en donde salen un poco más elevados los índices y tienen diferente comportamiento. Aquí tenemos otro ejemplo. Ya no están los dos estados, pero tenemos los datos necesarios para sustituir nuestra fórmula. Tenemos estos datos financieros. Aplicando la fórmula queda igual. Aplicamos cada una de las fórmulas por separado. Obtenemos los resultados y al finalizar realizamos la operación con la fórmula de análisis DuPont. Entonces tenemos que el margen neto es de 0.13, la rotación de activos es de 3 y el apalancamiento financiero es de 1.43.
Realizamos la operación y nos da una cantidad de 0.5714. Recordemos que lo vamos a multiplicar por 100 para obtener el índice. En este caso es de 57.14%, es muchísimo mayor que el ejemplo anterior. Según esta información, el índice DuPont nos da una rentabilidad del 57.14%, de donde se puede concluir que el rendimiento más importante fue debido a la eficiencia en la operación de activos, tal como se puede ver en el cálculo independiente del segundo factor. Es decir, volvemos a ver los resultados individuales y vemos cuál de ellos es mayor. En este caso es el de la operación de los activos o rotación de activos. Y un último ejemplo, tenemos de igual manera en esta tabla los datos necesarios para poder realizar la fórmula y cuando la aplicamos nos queda de la siguiente manera. El margen neto nos da de 0.09, nuestra rotación de activos de 1.71 y nuestro apalancamiento financiero nos queda de 1.70. Al realizar la operación, multiplicamos 0.09 por 1.71 por 1.70 y el resultado lo multiplicamos por 100. En este caso, nuestro índice de rentabilidad DuPont es el 26%. Al hacer la lectura podemos ver que la rotación de activos y el apalancamiento financiero tienen un comportamiento y aporte similar a la rentabilidad, 1.71 y 1.70. Pero el rendimiento bajo lo tiene el margen sobre ventas, el margen neto. Podemos analizar nuestra estructura para ser más eficiente en términos de productividad, de activos y manejo de costos sobre ventas para poder equilibrar los tres componentes y poder tener una mayor rentabilidad DuPont.